Dice la palabra de Dios, no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Esto es Sabiduría 1:13. Y en Sabiduría, el capítulo 2, versículo 23 dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. El hombre fue al encuentro en la muerte por su desobediencia y su voluntad de autonomía ante Dios. Cuando decide romper el vallado de protección que le fuera impuesto y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el hombre y no Dios quien se erige en legislador, estableciendo qué es bien y qué es mal para él. Lo que aconteció con el primer hombre sigue dándose a través de la historia de la humanidad. Hemos visto a lo largo de la historia, y con mayor patetismo en estos tiempos, que cuando los pueblos quisieron hacer su propia moral, o quieren hacer, ajena a la ley divina, terminan cambiando el bien por el mal, la concordancia por la destrucción. Y una y otra vez, por ilusorias felicidades, que acaban siempre en tragedia, se ve la ley de Dios ignorada, desobedecida, violada y hasta por diabólica rebelión pisoteada, sin miramientos. Porque el hombre, abusando de su albedrío, pretende verse libre de toda atadura y ser señor soberano hasta de sus más aberrantes antojos y caprichos. Es decir, la negación de Dios es un reafirmar la muerte y un regodearse en ella. Toda vez que anunciamos y confesamos la misericordia que viene de lo alto, los ateos, ¿qué nos dicen? Replican, vosotros decís que Dios es misericordioso. Y sin embargo, ahí está la vida con la muerte como castigo. Sí, es cierto. Es cierto que permanecen como castigo si nuestra mirada no va más allá de un horizonte de intrascendencia terrenal. Justamente porque Dios es misericordioso, muchísimo más allá de lo imaginable, a esta vida nuestra sobre la tierra le da el sentido, tiene un sentido de elección de nuestra eternidad. En cada momento estamos eligiendo nuestra eternidad. Es en el ejercicio de nuestra libertad que elegimos nuestro destino final. En ese final está presente, claro, la justicia divina y también su misericordia, que nos fue ofrecida a lo largo de nuestra vida terrenal. Siempre está disponible la misericordia de Dios hasta el último momento y se prolonga cuando lo hacemos necesario en la purificación ulterior, que es el purgatorio. Y a propósito de este tema de nuestro destino final, dice el Catecismo a la Iglesia, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa el pecado mortal la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia, a la misericordia de Dios. Es decir,
Una cosa es el juicio objetivo de lo que es grave y otra cosa es el juicio subjetivo a la persona, que eso le compete solo a Dios. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o al rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, que al final de la existencia hay una retribución inmediata llamada juicio particular para cada uno de nosotros, como consecuencia de las obras y de la fe de cada uno, ¿no? Aquello de Santiago, ¿no? La carta de Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mis obras y verás mi fe. Es decir, la fe tiene que trasuntarse, mostrarse en obras. El alma recibe su retribución eterna, que puede ser el cielo, o antes de alcanzarla, una purificación, y en caso de impenitencia final, el infierno. Muy conocidas son las palabras de San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor. Hablando del cielo, superando todo límite imaginable, por su gracia infinita y nuestra cooperación voluntaria a la gracia, hace Dios que el hombre pueda participar de su misma vida divina en una eterna bienaventuranza, que no podemos ni imaginar lo que es esto. San Pablo lo expresa diciendo que cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón humano alcanzó, lo que Dios preparó para aquellos que lo aman. Lo dice en la primera carta a los Corintios. Y bueno, es así, como así que la existencia del infierno son los novísimos, la existencia del cielo, la existencia del purgatorio, que el purgatorio no es definitivo, es transitorio, ¿no es cierto? Que al final del mundo será cancelado en el juicio universal que hará Dios. Bueno, y para seguir con este tema, digamos que la infinita misericordia de Dios se puede solo comprender por medio del misterio de la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo eterno que asume nuestra humanidad para rescatarla de la muerte y abrirla a la vida eterna. Como dice el Señor en el tercer capítulo de San Juan, a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestra realidad profunda e insoslayable es que somos pecadores, esto no hay duda, somos pecadores. Es como decía un sacerdote amigo, santo y anciano que ya murió, decía, nuestra carta de identidad, ¿no? Es que somos pecadores. Cometemos el mal, aun cuando no queremos hacerlo. Por más que al pecado no se lo quiera llamar así, por más que se lo cancele del lenguaje, incluso eclesiástico, es imposible negar que habita en nosotros. Es, diríamos, la ley de la carne, ¿no? Y lo describe así el apóstol de los gentiles, al decir, no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19. En ese pasaje de su carta a los Romanos, San Pablo muestra toda la contradicción entre su complacimiento por la ley de Dios, que está en su razón, y la triste comprobación que en sus miembros, en su carne, está la ley del pecado que se le opone. ¿Quién nos librará de esta carne que nos lleva a la muerte? También nosotros decimos lo mismo, clamamos con él. Y el apóstol nos da la respuesta, Jesucristo. Todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, y quien nos justifica por el don de la gracia y en virtud de la redención obrada por Él es Jesucristo, nuestro único Salvador, el Salvador.
Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es también de Romanos. Propiciación. Inclinamos el favor del Padre por la fe que tenemos en Él, en que esa sangre que Él derramó, en esa sangre está nuestra salvación. Es la que nos justifica. Esa sangre que se derramó una vez para siempre, pero que se vuelve actual nuevamente en cada misa. Si no aceptamos esta realidad, la del pecado, que la primera cosa que hay que aceptar, la del pecado que nos separa de Dios, nunca veremos la absoluta necesidad que tenemos del Salvador. Nadie puede salvarse a sí mismo. Ni nos arrepentiremos para conseguir su perdón. Por eso está la premisa básica. Soy pecador, reconozco el pecado en mí y sé que solamente Jesucristo me puede salvar. Y como sé que soy pecador y que he pecado, me arrepiento. Por eso, si bien la misericordia de Dios está siempre disponible durante el tiempo de nuestra vida en la tierra, de nuestra parte exige esa misericordia, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Él murió por mis pecados y por su cruz y resurrección me ha salvado. Nos salvamos si arrepentidos buscamos el perdón que viene por su sangre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.